Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 29 de este tiempo ordinario. Vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22 del versículo 15. Denle al César lo que es del César. Fue la respuesta tajante que le da Jesús, que le da Dios al pueblo que tenía el corazón hipócrita. A ese pueblo que estaba lleno de incredulidad, que lo único que buscaba era de atormentar, era de instigar a las enseñanzas del Mesías que tanto habían esperado. El Mesías que ellos esperaban era el Mesías liberador de la opresión del pueblo romano. Ellos buscaban que alguien se pueda levantar en armas, que tenga la fuerza de levantar un ejército para poder sacar al opresor que en ese momento los tenía oprimidos y que sobre todo les tenían que cobrar impuestos y tener una serie de acciones contra ellos. Entonces fue muy contrario. Jesús mostraba a través de denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dos reinos completamente distintos. Los fariseos querían mezclar las dos cosas, lo terrenal contra lo espiritual, pero Dios decía, no, el reino de Dios está muy por encima de toda trivialidad que pueda haber en el mundo. Nosotros analizamos la primera lectura cuando el oráculo de Isaías nos agarraba y nos decía a través del profeta, decía al rey Ciro, que era un rey pagano, que Dios lo ocupa, lo unge. De hecho le dice, vos no me conocías, yo me he dado a conocer para mostrar mi poder, mi gloria a los demás pueblos, a todas las naciones. El rey Ciro fue el rey de los babilónicos y del pueblo sirio que comenzó y reprendió al pueblo de Israel, lo tomó en cautiverio, permitiendo a Dios para que su pueblo pueda ser disciplinado, y también tomó posesiones de todos los reinos. Le dio la autoridad al rey Ciro para que pueda tomar el control y mostraba de que obviamente él domina cualquier reino del mundo. Para el Evangelio, el imperio romano era el imperio dominado por César y que para todos los romanos el César era el Dios, el Hijo de Dios en la tierra. Todos tenían que honrar y venerar. Ese Dios estaba por encima de cualquier ley religiosa, de cualquier rey cultural, de donde sea. Entonces, todo contraste a la primera lectura, cuando la primera lectura nos dice que Dios está por encima de todo. Él pone reyes donde quiere, Él pone disciplina donde quiere, Él mueve emperadores, reyes para hacer su voluntad. Entonces, el César no tenía ninguna autoridad sobre el reino de Dios. Los fariseos esperaban que Jesús dijera, no, si este realmente era el Mesías y nos va a liberar, tiene que alzarse en guerra y decir que no paguemos impuestos. Era una pregunta trampa, ¿no? Decir Jesús que no debían pagar impuestos al César, estaba condenando su muerte y ir a la cruz, pero no para la redención del mundo. Pero si Jesús decía que no debían de pagar, o que mejor dicho, tenían que hacer la exposición del tributo al César pagándolo, entonces decía que estaban a favor, ¿sí? que la cultura de Dios se había mezclado con la cultura del pueblo pagano. Entonces, Jesús decir que denle al César lo que es del César significaba que ese reino no tiene ningún tipo de autoridad sobre el mundo espiritual. Este reino de Dios no se basa en monedas, no se basa en trivialidades de poder, sino se basa en algo imperceptible que comienza a cambiar, germina en el corazón como una semilla pequeña y se comienza a expandir con la actitud de las personas que comienzan a reconocer este reino. Cuando reciben al Espíritu Santo se impregna el reino de Dios y ese reino de Dios comienza a transformar el interior que te permite actuar y cambiar la atmósfera y ser una levadura en tu entorno para que eso se vaya cambiando imperceptiblemente. Es como un troyano que interiormente entra y comienza a transformar lo interior a lo exterior. Entonces eso no lo entendían los fariseos. Este reino está por encima, es un reino que se basa en palabra, pero también en poder. Cuando vemos la segunda lectura, cuando Pablo le escribía en su inicial de la carta tesalónica, le decía, gracias hermano que ustedes recibieron este evangelio, ustedes han podido edificar lo que es la fe, el amor, la caridad del corazón, que les permitió pasar con paciencia toda prueba y pudieron capacitarse en la constancia. Entonces este evangelio, este reino que fue introducido de lo interior, comenzó a que ustedes pudieran tener y ver esa obra de poder. El reino de Dios se basa en el poder interior y no en el movimiento a veces que nosotros mezclamos en la vida. Nosotros en el interior comenzamos a tener esa fe de creer que por Dios podemos ver las cosas terrenales como si fueran cosas similitudes, ¿no? Oramos por bendiciones económicas, oramos por trabajo, oramos por posesiones, que son cosas del César, que no tienen nada que ver.
Hoy tenemos que pagar impuestos. Por supuesto que es un tema, Dios te da la sabiduría, te da la inteligencia para poder vivir en este mundo en armonía como corresponde. Hay cosas que no tienen que mezclarse. Lo espiritual, lo transformador no tiene nada que ver con las cosas del César, las cosas de este mundo. Vean la moneda, este es el César, denle al César lo que es el César. Una respuesta que complicó a los fariseos. En vez de buscarlo en ese momento para que fuera crucificado, ya sea para que haga una blasfemia o ya sea que se entregue al imperio romano, era una crucifixión. Pero al dar esta respuesta sabia e inteligente, el Señor lo que hace mostrar es que tú también tienes que comenzar a diferenciar los dos reinos. Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios está por encima de todo. Por eso el Salmo nos agarra y nos muestra, ¿no?, que todos los pueblos del mundo entero alaben al Señor, expresen cánticos de alabanza. Eterna la gloria es para Él, la fuerza, el Espíritu viene de Él, la fuerza y la gloria viene de Él, entonces de la cual nosotros tenemos que asumir ese reino, no mezclar las cosas terrenales, lo que es superfluo, pedir cosas en pro de uno, pedir para beneficios propios. Esas son cosas del César. El egoísmo, la vanagloria, las envidias, ira, las contiendas son cosas del César que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tributar nuestra vida, entregarnos en sacrificio viviente a la vida espiritual, a la vida de Dios que te viene a transformar el interior, el reino que viene con poder y gloria para que tú puedas levantar tu fe, toda tu caridad, tu amor y tu constancia pueda ir creciendo constantemente como le pasaba